Hola, buenas noches, bienvenidos todos. Es un placer ser el moderador de la charla de hoy, en que nuestro colega de la UPA, el profesor Joel Prieto, nos va a hablar acerca de cómo moldear nuestras costumbres, nuestros hábitos de casa para poder hacer un uso más racional de la energía eléctrica. Yo soy Marcelo Cartier, profesor de Ingeniería Industrial de la UPA, y junto conmigo en la moderación de la charla de hoy está la profesora Verónica Rojas, que va a tener un papel muy importante. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, un gusto estar aquí apoyando la charla. Sí, Verónica va a cumplir el papel, va a seguir la página de Facebook para justamente seguir los comentarios, las preguntas, y esperemos que al final de la charla de nuestro colega Joel Prieto tengamos muchas preguntas, muchos comentarios, un debate muy interesante con la participación de todos ustedes. Joel es ingeniero electrónico por la Universidad Nacional, Católica que de Asunción, la UCA. Tiene doctorado en electrónica por la Universidad de Sevilla, en España, y hoy en día es profesor y investigador de la Universidad Paraguaya Alemana, nuestra querida UPA. Entonces, antes de pasar la palabra a Joel, un saludo muy especial a todos que se conectan con nosotros desde distintos puntos de Paraguay, del exterior, y un saludo, pero muy, muy especial a la comunidad de la UPA. Joel, sea muy bienvenido. Estamos ansiosos y curiosos por tu charla. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Verónica, por estar acá también apoyando. Y gracias a todos los que están presentes a través de la transmisión de Facebook Live. Hoy quiero hablar sobre la cuenta de la energía eléctrica. Quiero apoyarme acá con una presentación que preparé. Ahí creo que se ve correctamente. Y está titulado "Subió la cuenta de energía eléctrica, entendiendo nuestros hábitos y sus consecuencias para controlar la factura". Y quiero hacer un comentario interesante y enfatizar tres palabras: subió, hábitos y controlar. ¿Sí? Entonces quiero trabajar primero sobre subió y controlar. ¿Sí? Y en esta diapositiva, en esta presentación, estoy mostrando aquí un consumo eléctrico de una casa, un consumo residencial en los primeros meses del 2020. Nosotros estuvimos en cuarentena a partir del 10 de marzo y hubo problemas con la facturación de la ANDE y todo el mundo hubo sobrefacturación y subió. Mi pregunta es, ¿subió? Y mirando los números, yo puedo decir, a ver, realmente desde marzo yo veo menor consumo que en enero y en febrero. Entonces, el subir puede ser relativo, ¿sí? Y ahí está asociada la pregunta controlar. ¿Y cómo puedo controlar? Y bueno, nosotros, y la ANDE tiene en su página, fácilmente accesible, controlar de forma gráfica lo que está pasando. Siempre a nosotros nos gusta más ver en forma gráfica más que con números en una tabla aburrida. En forma gráfica realmente se puede ver que el consumo en esta instalación eléctrica, en esta casa, efectivamente en el 2019 tuvo un consumo alto en enero, en febrero, en noviembre y en diciembre, los consumos de verano. Y los consumos en el invierno, el consumo fue menor, ¿sí? Y entonces, ¿qué controlamos? ¿Sí? Y nosotros podemos hacer comparaciones. Podemos comparar y vemos que si vemos el consumo comparado de 2 años distintos, en enero y en febrero realmente fueron parecidos los consumos. Son similares. En marzo incluso es un poco menor. El consumo en el 2020. En 2020 es el azul, en el 2019 es el rojo. Pero vamos a fijarnos en abril y mayo. En abril y mayo el consumo del 2020 efectivamente subió. ¿Sí?
Y entonces, sí, cierto, subió. ¿Y por qué en abril? ¿Por qué en mayo? ¿Acaso la cuarentena empezó en Paraguay el 10 de marzo o el 11 de marzo? Y la cuarentena dura, cuando empezamos la cuarentena inteligente, después que se empezó a abrir se empezó a abrir el país, básicamente fue en mayo. En mayo ya se movía la economía. Pero claro, resulta que nosotros el consumo de marzo, y depende realmente del corte de las lecturas de la ANDE, pero el consumo de marzo pagamos en abril, el consumo de abril pagamos en mayo, y en esta casa específicamente se ve que el consumo en abril, o sea, el consumo en marzo y abril fue mayor, cuando fue la cuarentena. Pero ese controlar, podemos ir un poco más adelante y ver qué pasó en junio. En junio el consumo fue similar a lo que pasó en el 2019. Entonces, podemos hablar podemos hablar que efectivamente subió el consumo. Y de vuelta, antes tuve una controversia con temas de algunas lecturas, pero es un hecho que no solamente en esta instalación subió el consumo, sino que aparentemente es un hecho que ocurrió. Y acá siempre es interesante preguntarnos si tiene sentido que haya subido. Y yo creo que tiene sentido. Y siempre tenemos que hacernos esa pregunta, tenemos que pensar, tenemos que ver las causas y realmente nos quedamos en nuestras casas, vimos más televisión, teníamos el ocio en nuestras casas, teníamos que prender el aire. En marzo hacía mucho calor todavía, en abril hizo menos calor, a veces prendemos la calefacción, pero todo el consumo que normalmente los chicos están haciendo el colegio desde las casas, entonces prendemos la computadora, tenemos luces, estamos consumiendo más en nuestra casa, energía eléctrica que consumíamos en otros lugares, ahora lo estamos haciendo en nuestra casa, con lo cual sí tiene sentido. Y no fue solamente en Paraguay. De hecho, en todos los lugares donde hubo cuarentena, eso pasó en Italia, pasó en Estados Unidos, pasó en España, pasó en Argentina, que sigue todavía la cuarentena. Y hay una pregunta muy interesante de cómo cuantificamos el consumo si no vemos la electricidad. Cuando en la universidad trabajamos con electricidad, la primera pregunta de los estudiantes es, pero no vemos, pero sí podemos ver los efectos. Nosotros vemos el efecto de la energía eléctrica transformada en otras formas de energía. Vemos el efecto de la energía eléctrica transformada en energía lumínica en los focos LED, en los focos de bajo consumo, en los focos incandescentes, en los focos fluorescentes. Vemos la energía eléctrica transformada en energía térmica en los aires acondicionados, en la heladera, en los freezer. Vemos la energía eléctrica transformada en energía térmica en la calefacción, con la ducha eléctrica, con el calefón eléctrico. Vemos la energía eléctrica transformada en energía cinética en la motobomba para llenar el tanque de la casa, o en la aspiradora, o en la licuadora. En general nosotros podemos sentir lo que pasa con la energía eléctrica, pero no vemos realmente. Entonces eso es un problema. ¿Y cómo cuantificamos? Entonces una primera aproximación sería usar una tabla como la que está disponible en la página de la ANDE, pero no solamente en la página de la ANDE, en la página de cualquier distribuidor y comercializador de energía podemos encontrar una tabla similar. Aprovecho esta tabla específicamente porque ella también pone montos estimativos según usos promedios y montos estimativos en guaraníes, que a mí me interesa ahora. Pero convengamos que si a mí me dicen, sabes que, joder, si usas tu aire acondicionado a 24 grados, vas a pagar 156.784 guaraníes por mes. En realidad no nos dice mucho de eso. O sea, es un número interesante, es un número alto, pero no nos llega, de verdad. Entonces yo quiero entender y quiero desglosar un poco qué significa usar el aire acondicionado 24, qué significa tener un equipo conectado, ¿sí? Y cómo quiero ver eso, y quiero ver en forma gráfica, ¿sí? Yo soy un convencido que explicando con gráficos se puede analizar de una forma mucho más fácil, mucho más entendible, y transmitir eso de tal forma que todos podamos entender. Y acá en esta tabla vemos unas unidades medidas, la potencia W, consumo KWH, la tarifa G, ¿verdad?
Entonces, cuando hablamos de energía eléctrica nos vemos luego y nos cuesta entender, entonces quiero trabajar sobre algunos conceptos básicos de la electricidad, de corriente, voltaje y potencia, porque hay muchos problemas en distinguir eso, y cuando vemos las noticias, en noticias del diario, a veces vemos que encontramos ese problema, cuando hablamos con la gente encontramos ese problema. Tenemos, por ejemplo, el aire consume 1500 voltios. No, el aire no consume 1500 voltios. El aire consume, el aire tiene una potencia de 1500 watts y está conectado a la tensión de 220 voltios. ¿Sí? O sí, 220 amperes luego es la corriente. No, la tensión en Paraguay en las casas es de 220 voltios y el ampere depende de la carga. ¿Sí? Pero entonces, trabajar un poco y entender de qué estamos hablando para poder avanzar. Y en ese sentido, cuando trabajamos con los conceptos eléctricos, como nos vemos, normalmente es más fácil asociar algo que conocemos, y algo que normalmente conocemos es cómo funciona un circuito hidráulico, y en ese sentido podemos comparar el agua está compuesto por gotas, las gotas de agua, podemos comparar en el circuito eléctrico, en vez de gotas de agua decimos las cargas eléctricas. Las gotas de agua moviéndose, creando un caudal de agua, las cargas eléctricas moviéndose en un conductor, creando una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica está en amperes, ¿sí? Entonces, eso es lo que se mueve. Cuando nosotros tenemos un tanque a una altura determinada, necesitamos una bomba que da energía aporta energía para subir el agua a una altura y que tenga un potencial gravitatorio determinado. Lo mismo pasa con un generador eléctrico. Tiene que aportar una energía para subir el potencial eléctrico de esa carga. Y esa carga, cierto potencial, cuando se libera y baja el potencial y pasa a través de una carga, en este caso una turbina, en el caso hidráulico, pasa a través del teléfono, de la luz. Cuando pasa a través de una carga eléctrica, genera un trabajo, y la tasa a la cual genera ese trabajo está referida a la potencia, ¿sí? Entonces, esa potencia va a depender básicamente de varios factores, pero de la carga cuando estamos conectados a la red eléctrica, porque la tensión normalmente es constante. Bueno, ¿y por qué quiero comentar esto? Porque cuando nosotros compramos equipos, y me puse a buscar cajas y me puse a buscar especificaciones de los equipos que compramos y que tenemos a mano en las casas, ¿verdad? Están esas especificaciones técnicas. Entonces este foco, un foco incandescente de 100 watts, perdón, este foco incandescente de 100 watts, de 220/30 volts, no estoy muy convencido no estoy muy contento que hayan escrito así, pero bueno, que funciona entre 220 y 230 voltios de la red eléctrica. No habla nada de la corriente, sí, pero entonces está relacionado, nos está dando una característica técnica de este foco. Y cuando yo estoy trabajando y cuando yo miro un foco en mi interior, digo, 100 watts ilumina bien. Pero realmente 100 watts no es una medida de iluminación, es una medida de potencia, ¿sí? Y en este caso eléctrica, que después se convierte en iluminación y parte, en este foco incandescente se convierte mucho en calor. Pero podemos comparar con otro tipo de carga, como un reflector LED. Este reflector LED tiene una serie de características en su caja, y entre ellas dice que la potencia es de 10 watts, ¿sí? Y la potencia de 10 watts, y tiene otra serie de características eléctricas, está alimentado a 120 voltios, frecuencia, factor de potencia, otras características eléctricas, características lumínicas, características mecánicas. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver que este foco tiene más eficiencia y puede iluminar casi igual o más que un foco de 100 watts incandescente. Consume la décima parte. O sea, la potencia que necesita para funcionar es la décima parte que la potencia necesaria para que funcione el foco. Todavía no nos dice mucho. Consume menos, ok. Pero podemos seguir viendo. En todos los equipos de nuestra casa tenemos la base, la chapita de un ventilador, y podemos ver que tiene unas características
mecánicas del tamaño de las aspas, tiene una característica, el tipo, número de serie, pero tiene características eléctricas de 220 voltios, 50 Hz, ¿sí? Y 80 watts. Hacer funcionar un ventilador necesita menos potencia que un foco de 100 watts. ¿Sí? Interesante. Pero podemos llegar al caso del aire acondicionado y vemos, esto es una etiqueta que está en el aire acondicionado, hay muchos datos térmicos, datos de potencia, datos de peso, ¿sí? A mí lo que me interesa es en el enfriamiento en este caso, que tenemos que la potencia de entrada es 2360 watts. 80 watts del ventilador, 2300, es casi 30 veces más. ¿Sí? O sea, es muchísimo la potencia que necesita un aire a lo que necesita un ventilador. Los dos tienen la misma función, uno enfría más que otro, obviamente. Pero bueno, en la casa tenemos un montón de electrodomésticos y cada vez tenemos más. Tenemos la licuadora, tenemos el exprimidor de jugo, en este caso hay una arrocera que también en la base de la arrocera dice 700 watts, o sea, en todos lados podemos encontrar. Y podemos volver a esta tabla y decir, ok, mira, a esto se refiere la potencia que necesita, la tasa a la cual consume energía ese electrodoméstico está determinada en watts y es lo que está en esta columna. Pero nosotros pagamos energía, nosotros no pagamos potencia, ¿sí? Y la potencia y la energía están estrechamente relacionadas, ¿sí? Entonces, hay un gráfico muy interesante que quiero mostrarles que con diferentes cargas, con diferentes potencias, en este caso un foco de 100 watts, durante 9 horas consume 900 watt hora, ¿sí? Y la potencia, entonces esa relación es la potencia por tiempo es energía, o la potencia es la tasa a la que consume la energía sobre tiempo. O sea, podemos ver de diferentes formas, pero con diferentes cargas en diferentes periodos de tiempo podemos conseguir el mismo consumo energético, ¿sí? Y volviendo al título, ¿cómo podemos entender las consecuencias de nuestros hábitos de consumo? ¿Sí? Y con gráficos. Soy convencido que con los gráficos, un gráfico medianamente explicativo, se puede entender fácilmente y más que un numerito que puedo no decir algo. Y si miramos, la energía es potencia por tiempo. Y si vamos a la geometría y nos imaginamos un rectángulo, el área de un rectángulo de base por altura. Y podemos relacionar de alguna forma y decir, ok, si la base es el tiempo y la altura es la potencia, la energía es el área de ese rectángulo, ¿sí? Y en el otro caso, y en este caso está, digamos, girado el rectángulo. En un poco tiempo tenemos más potencia, pero el área es la misma. La energía es la misma y podemos relacionar la potencia y la energía en forma gráfica. Y en general vamos a poder decir que si nosotros tenemos un foco de 100 watts que está, prendido durante una hora, va a consumir una energía de 100 watts hora o de 0,1 kilowatt hora. O si tenemos un ventilador que tiene una potencia de 80 watts, en una hora va a consumir 80 watts hora o 0,08 kilowatt hora, que es la unidad de medida que normalmente utilizamos. O si tengo un aire acondicionado, va a consumir 2360 watts hora en una hora. Y ese número, esa diferencia numérica que antes era ya notoria, ahora viendo gráficamente, vemos que cómo consume el aire. ¿Sí? Y ojalá fuera tan fácil que este sea el consumo del aire. Y me refiero a sea que el aire esté prendido todo el tiempo, pero realmente no es así. El aire no necesariamente está prendido todo el tiempo e idealmente no debería estar luego prendido todo el tiempo, ¿sí? Y estos equipos nosotros podemos tenerlos conectados
en forma, así como está puesto acá, en forma exclusiva, o que funcione solamente el foco, o que funcione solamente el ventilador, o que funcione solamente el aire. No ocurre. O sea, nosotros tenemos los equipos en forma simultánea. Yo en esta sala donde estoy ahora tengo la computadora prendida, una luz prendida, un monitor prendido, tengo muchos equipos en forma simultánea. ¿Y cómo se vería eso? Y bueno, eso se vería todos, en estos 3 equipos juntos prendidos, se verían gráficamente como una torre de una altura determinada donde se suman las potencias y la energía es el área que hay bajo esa curva. Y toda esta introducción es para comentarles que nosotros podríamos ver el consumo eléctrico. Y en este gráfico está en el eje Y, está la potencia en kilowatts, ¿sí? Y esto es son las horas durante el día, donde realmente en algún momento hay varios equipos prendidos y en otros momentos hay menos equipos prendidos, y nosotros podemos relacionar entonces, de acuerdo a la cantidad de equipos que tenemos prendidos en forma simultánea, cuál va a ser el consumo eléctrico. Y como le estaba comentando, la curva sería acá la potencia, de hecho está en el eje Y, y el área, la parte sombreada debajo de la curva, sería la energía. Con lo cual, cuanto más sombreado haya, mayor será nuestro consumo; cuando menos sombreado haya, menor será nuestro consumo. Y nosotros podríamos en esta carga específica, en este gráfico específico, podríamos identificar algunos equipos. Podemos identificar 2 aire acondicionados, podría identificar la heladera, podría identificar qué pasa con el freezer, podría identificar qué pasa con la ducha eléctrica, que necesita mucha potencia en un tiempo muy corto. La heladera y el freezer están encendidos todo el tiempo, el aire está encendido solamente de noche, ¿sí? Cuando estamos trabajando, no, en la casa no. El microondas está encendido solamente en pequeños periodos de tiempo, cuando calentamos la comida. Entonces podemos identificar eso, ¿sí? Y los hábitos. Porque lo que yo quiero hablar son de los hábitos y cómo influyen los hábitos en ese consumo. Y los hábitos se pueden ver acá. Y desagregar esta información, ver cuál es cada carga en forma específica, es todo un mundo aparte y toda una investigación. Hay gente que se dedica a esto, pero con cierto tipo de cargas es relativamente fácil encontrar esto y, digamos, distinguir, quiero decir. Y podemos ver que la heladera estuvo prendiéndose y apagándose durante la mañana hasta las 10 de la mañana, y a la tarde estuvo todo el día prendida. Y el aire acondicionado, un aire acondicionado específicamente que puedo identificarlo, a la noche se prendía y se apagaba, a la noche, a la madrugada estaba solamente prendido. ¿Cómo influyen los hábitos y cómo influye la forma que nosotros trabajamos y la forma que nosotros le hacemos trabajar a los equipos para establecer cuánto vamos a pagar a fin de mes? Y bueno, quiero hablar de 2 equipos específicos. Y a partir de eso se puede, extrapolar y extender a todos los equipos de la casa, que son justamente el aire acondicionado y la heladera. Nosotros normalmente recibimos recomendaciones para la utilización de la heladera y para la utilización del aire acondicionado, que decimos, ok, sí, ¿sabes qué? Si abrís la puerta de la heladera en mucho tiempo, consume más. ¿Y qué es lo que significa que consume más? ¿Verdad? ¿Cómo yo sé cuánto más consume? ¿Qué es? Y bueno, ¿y por qué consume más? Y bueno, y consume más, explico por qué consume más y después explico cómo se ve ese consumo adicional, ¿verdad? Consume más porque el aire frío de la heladera cae, sale de la heladera, y cuando cierra la heladera tiene que enfriar de vuelta y llegar a esa temperatura, la temperatura objetivo que está determinada en la heladera. Entonces, la heladera tiene que hacer un trabajo y tiene que gastar energía para volver a ese nivel de frío. También nos hablan de la instalación adecuada. Pero porque pongo la heladera, pongo nomás ahí frente en la cocina y ya está. No es tan así. O sea, todos los electrodomésticos tienen su manual de instalación y
En algunos hablan de 5 centímetros, en otros 10 centímetros. Se habla de mantener la limpieza al condensador, el espiral que está atrás, la serpentina. Y eso está relacionado con la eficiencia en la transmisión de calor y el intercambio de calor con el ambiente para que pueda enfriar la ladera. También me dicen, che, atendé cómo está la aislación de la puerta. Porque no es que no se te va a cerrar nomás, porque es que no se te cierre, se te va la ladera y de nada, se puede congelar. Pero realmente puede escaparse aire y de vuelta lo mismo. La ladera tiene que trabajar y gastar energía para mantener el frío adentro. Otras recomendaciones es evitar la capa de hielo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Acaso cuando más enfría la ladera no es mejor? Y no es tan cierto, porque acá realmente no hay un intercambio de calor entre la placa que genera el frío y la comida que está dentro de la ladera. Porque esta capa de hielo hace de aislante entre el evaporador, la plaquita que congela, que enfría, y el ambiente, ¿sí? Otra recomendación varias veces escuchada es no guardes la comida caliente dentro de la heladera, ¿sí? Y independientemente de las propiedades, si se pierden o no cambian las propiedades nutritivas de la comida, esa es una foto térmica de una comida caliente metida en la heladera, hace que todo el interior de la heladera se caliente, ¿sí? Y la heladera tenga que hacer trabajo y tenga que transformar energía eléctrica a energía térmica para enfriar eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias en el consumo eléctrico? Porque, digamos, las recomendaciones siempre estuvieron y lo que siempre escuchamos es, eso hace que consuma más. ¿Y? O sea, entonces, a mí me parece demasiado revelador este gráfico porque está indicando, esto es una medición de una heladera real, ¿sí? Entonces, la heladera real lo que hace es, se prende y se apaga, 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 las convencionales, y esta heladera real empezó a funcionar, o se empezó a medir, este experimento estaba a las 12 de la mañana y a las 6 acá se prendió y nos apagó en un tiempo bastante más largo, ¿verdad? Eso es lo que implica consume más. El motor está más tiempo trabajando. Y la energía que gastamos es mayor. El área bajo la curva, la parte sombreada, es mayor cuando no seguimos esos consejos que cuando sí seguimos, ¿sí? Eso implica. Y en este caso, a las 6 de la mañana ocurre que uno abre la heladera, saca la leche, carga la leche, pone el microondas, cierra, guarda la leche. ¿Cuánto tiempo se abrió la heladera? Nada. ¿Sí? Se abrió 10 segundos la heladera, 5 para sacar la leche, cierra, otros 5 para meter la leche, ¿sí? E impacta en este mayor consumo de energía que está relacionado con el área sombreada, ¿sí? ¿Y dónde se pierde el frío? Porque finalmente es, o se pierde frío, todas esas recomendaciones están relacionadas con que se pierde frío o con que el intercambio de calor para producir el frío en la heladera no es suficiente, ¿verdad? Y bueno, tenemos esto una información que encontré que me parece súper interesante, que en aperturas de puertas 7%, en juntas de puertas 8%, en los alimentos calientes que guardamos, que nos esperamos que se enfríe 13%, y en la aislación 68%, que no estoy ni siquiera hablando de la junta de puerta, ¿sí? ¿Y a qué se refiere la aislación? Se refiere a las paredes de la heladera, cómo están aisladas del exterior, si está en un horno, si está al lado, cerca de un horno y el calor del horno le transfiere calor a la heladera y le hace perder ese frío. Tiene que trabajar más para mantener el frío, para mantener a 6, 7 grados de temperatura dentro de la heladera o del freezer. Y entonces acá tenemos que ir y pensar,
que la siguiente vez que compremos una heladera no es solamente importante ver qué tan gris es. ¿Sí? Porque ahora, si es blanca ya la gente no quiere comprar gris nomás, ¿verdad? Sino tenemos que mirar la eficiencia. Y la eficiencia normalmente está relacionada también con la parte constructiva, ¿sí? Y por más que nosotros nos veamos el aislante, hay etiquetas energéticas que nos van indicando si es más o menos eficiente. ¿Qué significa? Que gasta menos energía para conseguir el mismo resultado, ¿sí? Pero eso pasa con la heladera. El problema de la heladera, fíjense que la potencia que consumen, que la potencia que necesita para funcionar no es tanta. O sea, estamos hablando de 250, 300 watts, 0,3 kilowatts. El aire acondicionado era 2300 en esa etiqueta que había puesto, ¿verdad? No es mucha, pero está encendida, no está encendida, perdón, está enchufada todo el día y nosotros directamente no controlamos cuando está prendida, ¿sí? Mediante nuestros actos y mediante nuestros hábitos nosotros determinamos el consumo de, de ese electrodoméstico. Pasa lo mismo con el aire acondicionado. Y encontré esta noticia de enero del 2019 que ANDE recomienda utilizar el aire acondicionado en 24 grados para gastar menos. La primera crítica que siempre escuchamos es, no quiere luego vender su electricidad, ANDE, ¿verdad? Y algo interesante de notar es que no solamente ANDE hace esa acotación, sino que podemos ver en proveedores de Argentina, de Sur también hace esa acotación. La red eléctrica española también hace esa acotación. En este caso piden que baje el aire. Realmente por la forma de escribir piden que ponga menos fuerte, que ponga menos potencia. Pero, ¿y por qué piden? ¿Y por qué no, claro que quieren facturar, pero eso también descarga el sistema y la energía no es infinita, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que usar de forma eficiente la energía, porque ahora en Paraguay sobra un montón de energía, en pocos años eso no va a ser más tan cierto, ¿verdad? Cuando hablamos del aire acondicionado, hablamos de cuestiones también constructivas, como estamos hablando de la heladera, y con cuestiones de hábito. Entonces, podemos hablar de dimensionamiento del equipo, y en el dimensionamiento del equipo tenemos en cuenta la temperatura ambiente de donde se va a instalar. No es lo mismo instalar en el Chaco que instalar en Asunción, no es lo mismo instalar en Paraguay que instalar en el norte de Alemania, ¿sí? Está también relacionado con la aislación térmica de la habitación y con la eficiencia del equipo. O sea, hay equipos que utilizan menos energía para hacer esa misma conversión a frío. Pero está relacionado también con los hábitos, ¿sí? O sea, si yo dejo la puerta abierta, tengo prendido el aire y no va a enfriar, ¿verdad? Y en todos lados se recomienda, y cuando hace en verano, no pongo una temperatura menor a 24 grados, que ya es una temperatura aceptable. En invierno no pongo una temperatura mayor a 20 grados, porque si no va a ser demasiado calor en la habitación, ¿verdad? Que sea el caso contrario, ¿verdad? Que de acondicionamiento de aire. Pero, entonces, todo esto tiene que ver. En la UPA nosotros tenemos un laboratorio de física donde en una de las materias bueno, en física, pero específicamente, ¿verdad? Se estudia la aislación de diferentes materiales y cómo incide en el consumo de una pequeña casita que está puesta acá, que es una cajita realmente, ¿verdad? Y cómo calienta. Esto es una lámpara que calienta el interior y depende del material, calienta más o calienta menos, y cuánta energía térmica va a hacer falta para enfriar y mantener la refrigeración, ¿verdad? Eso realmente es interesante para ver que algo que nosotros normalmente no tenemos en cuenta acá es que tenemos que velar porque los edificios sean eficientes también, ¿sí? La aislación térmica de los edificios, de la aislación térmica de las casas sea buena para que los equipos adicionales que necesitemos poner no necesiten tanta energía. Pero mi intención ahora es ver los hábitos.
Y en los hábitos me interesaría ver específicamente la temperatura objetivo. ¿Y por qué indican, déjala en 24? ¿Sí? De balde vas a poner en 16. ¿Sí? Entonces le quiero mostrar qué es lo que pasa con la temperatura de un aire acondicionado normal. Este gráfico que estamos viendo acá es de un aire acondicionado está medida la temperatura con un sistema microcontrolador. Este realmente que hace de recolector de datos nomás, ¿verdad? Entonces, y en este caso es electrónico, pero yo podría estar con un termómetro y estar anotando cada 3 segundos, cada 30 segundos, cada 1 minuto cuánto es la temperatura. Y vemos que para este caso particular se prendió el aire cuando estaba a 29 grados y medio y bajó hasta 23 y llegó a este punto, ¿sí? Llegó a este punto y se apaga el compresor. Y se apaga el compresor y se empieza a calentar de vuelta la pieza hasta que llega, se empieza a calentar la pieza, acá se prende el compresor, baja la temperatura y se mantiene dentro de un rango esa temperatura, ¿sí? Hasta que termina la madrugada en este caso. ¿Sí? Esto estoy hablando de un aire convencional. Este es el comportamiento que nosotros esperamos de un aire. Que esté prendido hasta que llegue a la temperatura objetiva y a partir de eso que esté conmutando hasta llegar que esté conmutando hasta apagarse, ¿verdad? ¿Qué significa esto en el consumo? ¿Qué significa esto en el consumo de energía eléctrica? Y esto significa, o sea, cuando está prendido durante ese tiempo, los tiempos no se corresponden, pero el comportamiento sí está prendido durante un tiempo hasta que llega a la temperatura objetivo y después se prende y se apaga, 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 se prende y se apaga. Eso es lo que nosotros esperamos. Entonces, bueno, ¿qué pasa si nosotros ponemos en 16? ¿Sí? Este es el comportamiento esperado óptimo, que llega a la temperatura objetivo y después empieza a conmutar. En este caso se puso a 16 y en este caso específico la temperatura ese día lo hacía más calor, 33 grados hacia ahí. La habitación que se quería enfriar estaba a 33 grados. Y fíjense que en este caso específico se prendió a las 10 de la noche el aire acondicionado, llegó cerca a las 5 de la mañana y no llegó todavía ni a 23 grados. ¿Sí? Entonces está relacionado con la capacidad del aire, está relacionado con la diferencia de temperatura entre la temperatura objetiva y la temperatura ambiente, pero poner en 16 grados realmente es irreal, porque si es que yo hubiera dejado prendido eternamente, no me iba a llegar luego a 16 grados, pues iba a llegar a un equilibrio térmico que iba a quedar en 22 grados y no iba a bajar más de 22 grados. Por más que deje prendido el aire, por más que no abra la puerta, iba a quedar ya en 22 grados, pues llega a un equilibrio térmico. ¿Sí? ¿Y qué implica eso en el consumo? Y en el consumo implica que que iba a estar encendido todo el tiempo, iba a estar encendido ese aire acondicionado y el área bajo la curva iba a ser mayor que en un consumo normal. Y la consecuente mayor factura de electricidad. Este aire específicamente en este momento se apagó por alguna razón, ¿sí? Estuvo apagado 10 minutos, que es esto, ¿sí? Y el aire acondicionado no solamente tiene varios controles, y tiene controles de presión, tiene controles de temperatura, del gas, o sea, pudo haber habido un montón de factores por los cuales se haya apagado este pequeño momento, pero definitivamente no es porque llegó a su temperatura objetiva. Entonces, de vuelta, conviene ver qué pasa con el consumo de nuestros electrodomésticos. Y tenemos que hacer esto. Nosotros tenemos que saber cuando vamos a una charla de finanzas personales, lo primero que nos dicen es: tenés que saber cuánto gastás, tenés que saber cuánto ganás, tenés que saber cuánto gastás, tenés que anotar eso. Tenemos que hacer lo mismo con el consumo eléctrico. ¿Sí? Y una primera aproximación para hacer eso es con las tablas que nos proveen las compañías. ¿Sí?
porque de esa forma podemos saber qué esperar. Porque el problema de recibir, la cuenta después de haber utilizado un mes es que no nos acordamos después de un mes cuando prendimos el aire el 1 de junio. No nos acordamos cuántas veces prendí el calefón ni cuántas veces calenté café. ¿Sí? Entonces, si nosotros pudiéramos hacer esa tabla e ir controlando ese consumo, podríamos saber qué esperar. Y podríamos cambiar los hábitos y sabiendo qué significa, cuál es la implicancia de cada uno de esos buenos hábitos, bajar el consumo sin bajar las prestaciones que tenemos. O sea, vamos a tener la heladera siempre fría, con la comida siempre bien puesta, el ambiente refrigerado, o digamos, en diferentes ámbitos podemos mejorar esa eficiencia con mejorar la forma en que consumimos. Y principalmente podemos darnos cuenta de algo que es crítico, que ocurre en todas las instalaciones, que es el consumo fantasma. Porque no hablé yo de esto antes y les dije, acá yo soy un mago y puedo saber cuál es el freezer y cuál es la heladera y cuál es el aire acondicionado y cuál es la ducha eléctrica, ¿verdad? Pero realmente nosotros tenemos un montón de aparatos que están consumiendo constantemente. El router de internet, alguna luz que se queda prendida porque tenemos con una fotocélula, los televisores, el cargador de celular, el matamosquito eléctrico, o sea, un montón de carga que realmente está consumiendo, está enchufado, pero nosotros no nos damos cuenta. O sea, se enfría la pieza y nosotros nos damos cuenta. Está enchufado el cargador del celular y no nos damos cuenta. Y uno no hace diferencia, pero 3 o 4 y ya suma, ¿sí? Yo quiero darles nomás una referencia. Este consumo fantasma esto es de un día, durante un mes implica en Paraguay más o menos un gasto de 86.000 guaraníes, ¿sí? Entonces, ¿es mucho? ¿Es poco? Eso ya depende de cada bolsillo realmente y depende de cada consumo. Pero lo que tenemos que saber es que nosotros somos responsables por eso. O sea, si yo sé, si yo dejo porque yo quiero el cargador del teléfono y yo dejo porque yo quiero tener siempre un matamosquito y yo dejo porque el televisor tiene que estar enchufado porque yo necesito que cuando llegue apriete el control y se prenda, que está en stand-by. Y bueno, está bien, pero yo sé que estoy pagando de más. Si para mí yo puedo obviar esa parte y puedo desenchufar y enchufar, ok, eso puede ser un ahorro, ¿sí? Entonces, mi punto va a que tenemos que ser conscientes de eso, ¿sí? Y tenemos que ser conscientes cómo impacta. Y una forma gráfica como esta para mí es muy interesante para mostrar. Bueno, y volviendo a las razones del aumento, y ahora que sabemos en forma gráfica qué es lo que había subido y por qué subió en estos meses de las facturas de abril y mayo, que corresponden a los consumos de marzo y abril, mostrarle esta infografía que realmente es de un medio español y de lo que pasó en España, pero realmente está aplicable a todos los lugares donde hubo cuarentena, y es que nosotros cambiamos los hábitos, ¿sí? O sea, en el tiempo de cuarentena, tanto entre semana como los fines de semana cambiamos los hábitos. Entre semana ya la oficina se hizo la casa, el colegio se hizo la casa, estábamos prendiendo la luz, estábamos prendiendo la computadora, estábamos comiendo, abriendo más la heladera todo el día, ¿sí? En el caso de España es más común la cocina eléctrica, acá no tanto, y entonces esto se puede aplicar más o menos acá. Pero los fines de semana, el ocio que antes de la cuarentena lo teníamos en los shopping, ahora no lo tenemos, ¿sí? Entonces ese ocio se quedó en la casa también. Y el consumo asociado a ese ocio también hizo que aumentara nuestra factura eléctrica. Bueno, para terminar, lo único que quiero comentar es y qué podemos hacer, y podemos tener equipos con mayor eficiencia energética. Entonces, al comprarnos equipos
fijarnos realmente en que sean eficientes en el consumo de la energía. Eso a veces implica que haya un costo interesante asociado. Y la otra recomendación que de vuelta quiero hacer es conocer nuestro perfil de consumo y actuar en consecuencia. Entonces yo insto a todos que hagan sus tablitas y la tablita no es muy difícil de hacer, es ver cuál es la potencia de cada equipo, que yo les mostré, que saqué fotos de cómo podemos encontrar las potencias de los equipos y podemos más o menos estimar las horas por día. No hace falta que sea matemático, no hace falta que sea que haya un equipo de monitoreo como les mostré, porque más o menos podemos encontrar y podemos calcular ese consumo y podemos saber lo que esperamos, ¿sí? Y podemos decir, a fin de mes yo tengo que reservar esto para Ande porque este es mi consumo. Y si no me alcanza para eso, ok, ¿dónde puedo disminuir? ¿Sí? Parece coincidencia, pero hoy hubo una publicación de CONACYT que en la Universidad Nacional del Este y con apoyo del CONACYT hicieron un aplicativo móvil para la Autoridad Energética Residencial, que es un proyecto de Prociencia. Que esto que estaba proponiendo, vamos a agarrar un papelito, podemos llenar en una aplicación y tener eso. De vuelta, tenemos que conocer cómo consumimos. Y por último, entonces sabemos lo que consumimos, ¿sí? Y esto, quiero comentar, fue hace unos años en una instalación eléctrica y al hacer ese cálculo, algo pasaba, algo no cuadraba, sobraba, se cobraba más y hay sobrefacturación, hay pérdida de energía. ¿Qué es lo que pasa acá, verdad? Y de vuelta, con un aplicativo, pero eso a partir de los cálculos iniciales, algo pasa acá, ¿qué es lo que pasa? Y se encontró que había un calefón que estaba perdiendo gotitas de agua a la salida, con lo cual tenía que calentar el agua cada 1 hora en verano, en diciembre, y una vez corregido para el mismo consumo, para las mismas prestaciones, para tener el aire acondicionado prendido a la noche, era una diferencia de 50.000 guaraníes. ¿Sí? Entonces, de vuelta, como conclusión yo digo, tenemos que saber lo que consumimos. Y en caso necesario modificar nuestros hábitos para ajustar ajustar el consumo. Entonces, nada, estoy abierto a preguntas que quieran tener. Les agradezco por estar acompañándonos y bueno, espero las consultas. Muchísimas gracias, Joel, por tu interesantísima charla, muy útil. Y de nuevo, incentivo a aquellos que nos siguen por Facebook que manden sus comentarios, que manden sus preguntas, porque la profesora Verónica está ahí con los ojos en Facebook para anotar las preguntas y hacer las preguntas a Joel. Entonces, por favor, quien tiene alguna curiosidad, que haga su pregunta. Tenemos mucho gusto en responder. Pero mientras tanto, Joel, yo tengo una pregunta, que es la siguiente. Se habla mucho de la automación de la casa, la Internet de las cosas, y los aparatos cada vez más inteligentes. Y estos aparatos más inteligentes pueden contribuir para la disminución de la carga, el uso más eficiente de la energía. ¿Cómo anda esto, la relación entre la automación de la casa, de los aparatos eléctricos y el consumo de energía? ¿Ayudan? Sí, claro. A ver, es más carga, pero, por ejemplo, podríamos ajustar la luminosidad de la cara de forma automática, abriendo más ventanas con sensores y apagando luces, o podríamos tener, en el caso del aire acondicionado, que no esté prendido, que está ahí una relación costo-beneficio de confort y precio, ¿verdad? Pero ya llegar a casa y que se prenda 20 minutos antes para cuando yo llegue esté a una temperatura
deseable para mí y no esté prendido todo el día al aire, por ejemplo, ¿verdad? Todo, todo ayuda a mejorar ese consumo. Muy bien. Yo tengo también una otra curiosidad que desde hace mucho yo pienso que es la siguiente. ¿Qué es mejor tener en la casa? ¿Una ducha eléctrica o un calefón? Una buena respuesta es depende. Yo diría por seguridad un termocalefón. En consumo, no tengo no hay algo que sea mejor que otra. ¿Qué pasa con la ducha eléctrica? La ducha eléctrica consume mucha potencia en un corto periodo de tiempo, tiene que calentar instantáneamente el agua. El termocalefón tiene 30, 50, 100 litros que se calientan en un periodo más largo. Entonces, cuando yo uso la ducha eléctrica, uso 15 minutos y me baño con agua caliente 15 minutos. Cuando uso el termocalefón, tengo cierto volumen de agua disponible caliente, se me acaba el volumen de agua, se me acaba el agua caliente, pero para calentar esa agua tardo 1 hora, ¿sí? Pero a una menor potencia. Desde el punto de vista del comercializador de energía, en este caso ANDE, y desde el punto de vista del estrés al que se ve sometida la instalación eléctrica de la casa, es conveniente un termocalefón, porque necesita menor potencia que la ducha eléctrica. Y desde el punto de vista de seguridad, de tener la ducha eléctrica, la conexión, estamos mojados, y tener una conexión ahí sobre nuestra cabeza estando mojados, conviene desde el punto de vista del termocalefón. Muchas gracias. Profesora Verónica, ¿alguna pregunta ahí de su lado? Sí, acá tenemos algunas que están llegando por la página de Facebook de la universidad. Te paso la primera, Joel. Dice, ¿qué impacto cree que tiene el consumo de energía fantasma en una casa? ¿Es realmente considerable o generalmente es despreciable en relación al consumo usual de los otros aparatos eléctricos? Cualquier cosa mayor a 0 es considerable. Es importante, para mí es importante. No tengo no tengo un número general ni de estadística. En mi caso y en mi casa, ese consumo fantasma es importante. Y estoy consciente de que tengo ese consumo y está conectado porque para lo que yo utilizo, creo que necesito, entonces estoy dispuesto a pagarlo, ¿sí? Pero podría ser un punto de ahorro, efectivamente. Gracias entonces Juan José por su pregunta sobre la energía, sobre el consumo fantasma. Tenemos otra también aquí. Eh, Dice Carlos, estuvo muy buena la comparación entre poner el aire a set point de 16 o de 24 grados. Y sabiendo que depende de muchos factores, ¿nos podrías dar una idea del orden de magnitud de cuánto más caro sale poner siempre a 16 en vez de poner usualmente a 24? Una proporción, el doble, el triple. Eh, depende de depende de la temperatura ambiente, obviamente, ¿sí? Si la diferencia de la temperatura ambiente con la temperatura objetivo no es muy grande, ese orden de magnitud va a crecer. Para un caso normal, mínimo el doble. Y otra pregunta en general podría ser, ¿cómo funciona la tecnología inverter? Porque hablaste mucho de los aires acondicionados convencionales, de las heladeras convencionales y qué cambia en cuanto a consumo o en cuanto a lo que nos conviene al final para pagar a fin de mes cuando tenemos un aparato con esta tecnología. Sí, yo había comentado acá, realmente, a ver, vuelvo hacia atrás. Cuando estaba hablando del aire acondicionado acá,
nosotros, si ustedes se fijan en la escala de tiempo, en 20 minutos, acá de 18:40 a 19, se prendió y se apagó el compresor 1, 2, 3, 4 veces. ¿Sí? Entonces eso hay un conmutador eléctrico, vamos a imaginarnos el botón de la luz, el switch, ¿sí? Que 4 veces se conectó y se desconectó en forma automática. Esa forma automática fue por la temperatura que llegaba. Con el inverter lo que se hace es que se conmuta electrónicamente y en vez de que sean 4 veces en un minuto, se conmuta 10.000 veces en un segundo. ¿Sí? Y la diferencia de eso es que el motor se mantiene en un nivel medio, el compresor. No es que se prende todo y se apaga todo. Arrancar el compresor requiere de mucha corriente y esa corriente está relacionada también con muchas pérdidas y con estrés térmico y estrés eléctrico. Entonces, en ese sentido es mejor y los que tienen un aire acondicionado inverter también podrán dar cuenta de el confort, el confort térmico, porque no es que hay volviendo acá a la temperatura, no es que hay una variación de 1 grado, sino se mantiene más constante esta temperatura. Se mantiene en el punto, es un seguimiento mucho mejor. Esa es la diferencia con... Perdón. Te paso la siguiente pregunta, Joel. Ok. Preguntaron, pero ya respondiste lo del termocalefón y la ducha eléctrica, por lo visto que es interesante para todos nosotros. Y la ANDE tiene una escala de precios según la energía que se consume. ¿Y eso hace diferencia para el usuario doméstico, para la casa? ¿O en qué nos puede ayudar o en qué nos interesa a nosotros esa diferencia de escala de precios? Sí, tiene una... hay una... si uno mira la factura de la ANDE, perdón, la estructura tarifaria de la ANDE, según el consumo, hay más, según el consumo se paga más cuando uno consume más. Entonces, si uno consume hasta, no sé los números, 300 kWh, el precio por kWh es menor a que si consume 1000 kWh por mes. ¿Sí? Entonces, una forma de incentivar la eficiencia también. En realidad, no hay mucha diferencia. Nosotros también estoy trabajando en otra presentación. Les voy a mostrar, tengo esa comparación un ratito. A ver si puedo pasar. Esto estaba pensado para otro público, pero está relacionado también con la carga residencial. A esto es lo que me refiero. Es decir, para ciertas fajas de consumo, ¿sí? Hay un precio mayor, un precio menor, y uno dice mayor a 1000 kilowatts son 435 guaraníes por kilowatt hora sin IVA, ¿verdad? Pero si uno hace el gráfico por kilowatt hora, realmente es bastante lineal, no hay tampoco saltos muy grandes. Entonces, no. Es más caro, sí es más caro cuando más uno consume, pero gráficamente podemos ver que tampoco no es demasiado más caro, por más que acá parezca, wow, es 50% más, ¿verdad? Hay una más. Le agradecemos a David por su pregunta. Quieren saber cómo afecta el hecho de tener una casa con instalación monofásica o trifásica. Es una buena pregunta, porque hacia los años 90 era, me acuerdo de los años 90, ¿verdad? Que todo el mundo quería cambiar a trifásico, tenía monofásico y quería cambiar a trifásico. ¿Y por qué? Porque consume menos. Realmente ese menor consumo, y de hecho uno cambiaba y tenía menor consumo eléctrico. ¿Sí?
y eso estaba relacionado con la eficiencia interna en la casa, porque la energía se distribuye en nuevas fases y las pérdidas dentro de los conductores están relacionadas con la corriente. Si yo toda la energía hago pasar por un conductor, hay mayor corriente que si toda la energía hago pasar por varios conductores, en el caso trifásico, y las pérdidas en los conductores están relacionadas con el cuadrado de la corriente, con lo cual si yo logro disminuir esa corriente, a la vez estoy disminuyendo las pérdidas. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que pasaba es que nos volvimos más eficientes en las casas al pasar de un sistema a otro. Joel, yo tengo una pregunta que es la siguiente. En algunos países el costo del kilowatt hora depende de la hora de uso. Por ejemplo, en la hora pico el costo es alto, en el medio de la madrugada el costo es más barato, es menor. Esto ocurre en Paraguay para las instalaciones domésticas. ¿Hay diferencia de precio del kilowatt hora dependiendo del momento del día o el precio es lo mismo independiente del momento? No, eso no se aplica a Paraguay, al menos para las instalaciones domésticas. Las instalaciones domésticas tienen un solo precio, que es el precio que le había mostrado acá. ¿Sí? Y lo que se tiene es la mínima carga contratada, ¿sí? Pero no hay una discriminación horaria. Sí es cierto que en otros países hay esa discriminación horaria, por lo cual se recomienda utilizar cuando es más barata la energía. Y es más barata la energía a la madrugada, por ejemplo, entonces se programa el lavarropas para que haga a esa hora. Pero en Paraguay no aplica. Sí aplica para otro tipo de instalaciones. Para las instalaciones industriales sí aplica. Hay esa diferenciación tarifaria, pero también se cobra por otro concepto que es por la potencia contratada. O sea, yo hablé, cuando hablé acá de lo que factura la ANDE, yo le dije el área bajo la curva nomás, ¿sí? Cuando se habla de la potencia contratada, también se habla del pico de potencia y ahí uno tiene que reservar para que la comercializadora de energía tenga disponible para tu uso esa potencia. Entonces queda el enganche para una otra charla sobre el uso industrial de la energía en algún momento más adelante de esta serie de webinars. Vamos a organizar. Muy bien. Bueno, Joel, quizás si pudiera parar de compartir tu pantalla, Okay. por favor, porque ahí vamos entonces encaminándonos al final de este webinar. Muchísimas gracias una vez más a Joel por preparar una charla tan linda, tan informativa para todos nosotros. Yo quiero aprovechar la oportunidad para anunciar que el 29 de julio, en 2 semanas, el miércoles, a las 3 de la tarde, no va a ser las 6, sino que va a ser las 3, porque nuestro invitado va a hablar desde París. Es un profesor, el profesor Joseph Boutros, de Texas A&M en Qatar. Él es un especialista en transmisión electrónica de información y va a hablar sobre el rol de la criptografía en nuestra sociedad moderna. Y la criptografía está en todo, está en la llamada de Zoom con la cual Joel, Verónica y yo estamos comunicando para hacer la transmisión de esta charla. Están los mensajes de WhatsApp que intercambiamos todo el día. Entonces la criptografía, aunque nosotros no nos demos cuenta de una manera así tan inmediata como la electricidad que uno no ve, la criptografía uno tampoco ve, pero está presente en nuestras vidas. Entonces el 29 de julio, no pierdan, a las 3 de la tarde, horario de Paraguay, Joseph Boutros, el papel de la criptografía en nuestra sociedad de información. Y más adelante, en 4 semanas, el 12 de agosto, ahí de vuelta al horario tradicional de las 6 de la tarde, el ingeniero Mateo Acosta de Paraguay y la profesora Gabriela Mojoli de la UPA van a hablar sobre la fabricación digital como herramienta de trabajo colaborativo.
Entonces, 2 charlas que ustedes no pueden perderse en el próximo mes, en 2 semanas y en 4 semanas. Y con esto, entonces, cerramos la transmisión agradeciendo muchísimo la audiencia de todos, su presencia, y seguimos con la serie de webinars en 2 semanas. Hasta luego y muchas gracias.